Hola, buenas tardes a todos los que nos acompañan. Primeramente, agradecer a Juan Fernando y a Roberto por la disposición de apoyarnos y porque sé que la vasta experiencia que tienen ambos y los conocimientos pues van a servir de mucho para que los presentes puedan hacerse eco de todo lo que ustedes nos van a transmitir hoy y pues podamos producir replicabilidad de todo lo que aquí vamos a aprender. Como bien mencionó Keila, este es un Forum Lab donde vamos a tratar la inclusión financiera precisamente como mecanismo de prevención del lavado de activos, de poder gestionar ese riesgo. Y una breve introducción es precisamente si esa inclusión financiera ya definitivamente es un componente clave, no solamente desde la óptica de una política de sostenibilidad de muchas entidades financieras, de todo lo que tiene que ver con banca responsable, porque contribuye precisamente al crecimiento económico, a la reducción de la pobreza, sino también porque la inclusión financiera y sus objetivos principales es precisamente la reducción de la informalidad, que se incremente la bancarización. Es decir, no lo podemos ver únicamente como un mecanismo de gestionar un riesgo en específico y en el caso que nos ocupa de prevención de lavado, sino más bien una política que va a contribuir con el bienestar de las empresas, un bienestar social y nos va a permitir a todos pues abordar muchísimos desafíos sociales. En el caso que nos ocupa, Gafi publicó una guía o vamos a decir actualizó su guía sobre inclusión financiera y medidas de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, que es como se llama de manera explícita. Y de hecho parte de del pilar y del plan estratégico de Gafi es precisamente trabajar en la inclusión financiera con el objetivo pues de apoyar a los diversos países y también al sector privado a incorporar a más personas en el sector financiero formal. ¿Cómo? Pues a través de diversos enfoques siempre proporcionales y aplicados y en base precisamente en riesgo, porque precisamente lo que tiene como base y raíz la guía es precisamente el fortalecimiento de la recomendación número 1 de Gafi, que habla precisamente del tratamiento de riesgo y poder reforzar las expectativas o la expectativa en sí de que esos controles contra el lavado de dinero, financiamiento del terrorismo y proliferación de las armas de destrucción masiva, pues se implementen a través de un enfoque proporcionado y basado en el riesgo y así poder alentar a los países a promover la inclusión financiera. Esa guía también destaca que la inclusión financiera y la lucha contra la delincuencia deben ir de la mano para poder complementarse. Entonces, en ese sentido, le voy a pasar la palabra a Juan Fernando Argüeta para que nos explique desde su experiencia, no solamente en su jurisdicción en Guatemala, ¿qué han venido haciendo ustedes para promover la inclusión financiera, para implementar la inclusión financiera, pero más que nada, qué todavía entienden que nos falta como región o que tenemos que trabajar más de cara a riesgos emergentes para llegar precisamente a lo que Gafi aspira y expone en esta guía? Adelante, Juan Fernando, y Ok. bienvenido nuevamente. Muchas gracias, Aileen, Roberto. Un saludo a todos los participantes. Pues, en primer lugar, agradecer el espacio, la oportunidad de poder estar con ustedes, acompañarles y poder compartir en un espacio en este Forum LAFT. Un especial agradecimiento también por parte del licenciado Juan Carlos Monroy Vélez. Él es el intendente de verificación especial de la Superintendencia de Bancos de Guatemala y actual presidente pro tempore del Gafilat, a quien pues tengo el honor de representar. Él tenía la muy buena intención de poder estar en este foro, pero por diversas actividades y jornadas en las que se encuentra, le ha sido imposible, pero sin lugar a dudas, pues acá estamos. Este es un espacio que nos permite, como ya mencionaba Eileen, reflexionar también sobre cómo lograr que la inclusión financiera avance de la mano con la integridad del sistema.
pero sobre todo asegurando en todo momento la participación de los diversos actores y, por supuesto, fortalecer la resiliencia frente a los riesgos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Acá un aspecto importante que considerar es justamente el rol que el GAFI dentro del sistema financiero global juega. Y aquí es importante recordar que las acciones de prevención que nosotros encaminamos están enmarcadas dentro de ese contexto internacional en el cual el GAFI juega un papel relevante en la definición no solamente de los estándares, sino de la orientación y las guías que emite tanto para el sector financiero como para el no financiero, dentro del contexto de la prevención del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Como países debemos asumir esa responsabilidad, ese reto del cumplimiento, no solamente de los estándares en cada una de nuestras jurisdicciones, sino también adaptar o adaptarlas a la realidad que cada una de las jurisdicciones tiene y principalmente demostrar cómo las acciones que cada uno de los países emprendemos, pues promueven esa inclusión financiera. Ojo, sin debilitar los controles, pero sobre todo buscando un punto de equilibrio en cada uno de estos aspectos a manera de poder obtener resultados satisfactorios. El GAFI, como bien mencionaba Eileen, ha hecho algunas actualizaciones dentro de las recomendaciones 1, 10 y 15. ¿Esto con qué finalidad? Con el objetivo de promover la proporcionalidad y la aplicación de medidas simplificadas en el marco del enfoque basado en riesgos. Estos cambios principalmente y de una manera muy resumida, pues insta a los países a requerir que se permita y se fomente esas medidas simplificadas en escenarios de menor riesgo. Desde el punto de vista de los supervisores, pues que se tenga en cuenta esa necesidad y que las medidas de mitigación realmente sean funcionales al riesgo, con el objetivo de evitar un cumplimiento excesivo o una sobreregulación que lejos de propiciar la inclusión financiera, pues sea lo contrario, ¿verdad? Y un tercer componente, que para el caso de las relaciones y transacciones comerciales que no son cara a cara, pues esa situación cuando hay un potencial mayor riesgo, pues indudablemente deben de haber controles o mitigadores acorde a ello, ¿verdad? Entonces, esos son algunos de los aspectos. Como región, a través del Gafilat, pues asumimos un papel activo en adaptar y aplicar esos estándares a nuestras realidades. Un compromiso claro es el fortalecimiento en en toda la región desde un punto de vista de escenario global y por supuesto demostrar que la inclusión financiera puede principalmente coexistir con los controles o ambos pueden coexistir sin que uno sobrepase al otro. Y eso es un aspecto clave. Y de ahí tomo en cuenta lo que refiere la recomendación 1, principalmente cuando ya entramos a ver el contexto del enfoque basado en riesgos. Principalmente esta recomendación o la actualización que persigue Gafi con ello es la consolidación justamente del enfoque basado en riesgos como un eje central de los sistemas de prevención para dar mayor claridad tanto a las necesidades de buscar un balance entre la integridad del sistema financiero, pero también propiciar esa inclusión financiera en todas nuestras jurisdicciones. En ese contexto, pues indudablemente la identificación del riesgo es clave principalmente en aquellos riesgos menores, pues debe permitirse o debiera de facilitar el inicio de la relación comercial con un cliente, requiriendo aspectos menores en función de ese riesgo, ¿verdad? Y la regulación pues debe ser proporcional en función del acceso a más productos, más servicios y principalmente enfocado en aquellos sectores con mayor vulnerabilidad. Se mantiene en todo sentido la posibilidad de que los países pues decidan aplicar esa gradualidad. Eso es clave. Las recomendaciones hoy en día dejan esa flexibilidad siempre y cuando se busque en todo sentido cubrir los aspectos que mitiguen el riesgo de lavado de dinero. Y ahí es donde es clave el análisis que los propios países puedan realizar en el sentido de que a menor riesgo, pues menores medidas o requisitos principalmente para enfocar esa inclusión, ¿verdad? Aquí un aspecto importante y que ha incrementado en los últimos años es justo el aprovechamiento óptimo
de los recursos, de la innovación tecnológica. Esto en gran medida, les hablo de Guatemala, ha fortalecido mucho el hecho de propiciar más la inclusión financiera. Más instituciones financieras y bancarias principalmente han hecho esfuerzos importantes porque los productos y servicios lleguen a la población menos atendida a partir del uso de la tecnología. Y ahí es donde entra eh, la importancia nuevamente del enfoque basado en riesgos. Ya lo decía Aileen, hay una guía del GAFI sobre medidas de inclusión financiera, donde principalmente se abordan algunos aspectos o mecanismos de mitigación, que estos deben de ir contestes a la realidad del país, a la realidad de los riesgos identificados y a la propia realidad del análisis de riesgo que las entidades están realizando. En ese sentido, pues es clave el nicho de mercado que ellos atienden y poder enfocar en función de ello las medidas más adecuadas, ¿verdad? Mayor riesgo, pues mayores controles, pero en ese sentido, pues es necesario poder reducir o simplificar los controles que hoy en día se tienen. Eh, Acá podemos hacer una relación también importante del enfoque basado en riesgos con la aplicación de la debida diligencia. ¿Ya? Debemos velar en todo momento por esa proporcionalidad, pero sobre todo tomando muy en cuenta esa contextualización de la situación socioeconómica de la población, países donde algunos sectores aún enfrentan esas barreras para acceder a los sistemas financieros formales. En nuestra región, pues es común encontrar grandes segmentos de la población que permanecen excluidos financieramente o que tienen ese acceso limitado a productos y servicios financieros. Entre estos, pues estamos hablando de personas que se ubican en zonas rurales, comunidades indígenas, trabajadores o personas que tienen documentos de identidad no oficiales o jóvenes que no tienen hoy en día un historial crediticio por su corta edad. Esta población, pues sin lugar a dudas, suele enfrentar requisitos desproporcionados al intentar acceder al sistema financiero. Y ahí es donde vemos hasta cierto punto que se perpetúa en el tiempo su exclusión de tener acceso a esos servicios financieros. No solamente se limita el acceso a las oportunidades que brinda el sistema financiero, sino que también abre puertas a la informalidad y al riesgo por el aumento del uso de canales informales, opacos o principalmente pues de mayor riesgo. Eso es, en otras palabras, lo que la falta de inclusión está generando, y eso pues es necesario diseñar mecanismos que sean más flexibles, proporcionales, que sean más realistas a la situación de cada país, ¿verdad? Yo no puedo implementar algunos aspectos que necesariamente está implementando otra jurisdicción si mi realidad es totalmente distinta a la de la otra jurisdicción. Entonces son aspectos que hay que ir considerando a efecto de poder decir, bueno, qué medidas, qué mecanismos y qué herramientas son las que se están impulsando, no solamente desde las autoridades, sino también desde las propias instituciones financieras. Hoy en día un onboarding digital que ya no debiera de ser algo tan complejo en función del producto, del servicio y particularmente del nicho de mercado al cual va dirigido este producto o servicio, ¿verdad? Entonces, eso lo que nos hace es un llamado a poder buscar un punto de equilibrio entre la regulación y la inclusión financiera. Esto pues busca una regulación robusta, sí, pero para efectos de proteger la integridad del sistema financiero. Pero lo que sí es cierto es que no hay que perder de vista que también es necesario poder flexibilizar ciertos mecanismos de control. Desde el Gafilat se han promovido espacios de diálogo donde se comparten las buenas prácticas para armonizar ambos objetivos, tanto la parte de regulación como la parte de inclusión. Justamente hace unos meses se tuvo en la ciudad de Guatemala un taller desarrollado sobre supervisión con foco en la aplicación de medidas de debida diligencia del cliente simplificadas. Lo que buscaba era el intercambio dentro de las jurisdicciones, dentro de los países miembros del Gafilat y poder obtener los mejores insumos para poderlos poner en práctica en las diferentes jurisdicciones. Un aspecto clave que resultó en este ejercicio y que evidenció esa necesidad de poder enfocar más esfuerzos es que
El sistema financiero, pues indudablemente es el que más experiencia tiene usar la inclusión financiera en promover medidas de debida diligencia simplificada, pero hay otros sectores como las actividades y profesiones no financieras designadas en las cuales, pues aquí hay un reto importante porque no necesariamente ellas tienen esa, esa cultura de poder hacer una diferenciación en la debida diligencia del cliente. Y eso también parte y nos hace reflexionar como supervisores, como autoridades, de que es necesario poder enfocar más y mejores recursos y esfuerzos en poder trasladar instrucciones o medidas más orientadas también hacia este sector de APNFD, en el sentido de que ellos también, al momento de que un cliente llegue por un bien, adquiera un bien o un producto o un servicio que ofrecen, pues definitivamente el reto ahí también de parte de ellos es poder ofrecer ese producto o servicio, pero también con cierta gradualidad, con cierta proporcionalidad y no dejar de realizar el negocio, ¿verdad? Entonces, eso es clave en ese sentido. En el caso concreto de Guatemala y la experiencia que nosotros hemos tenido, nosotros desde hace algunos años atrás emitimos una guía de administración de riesgos orientativa para que los sujetos obligados gestionen sus riesgos, pero también incorporamos algunos elementos para que ellos consideren qué aspectos son de mayor o menor riesgo y en función de eso, pues también apliquen medidas de debida diligencia. A partir de 2025, a inicios de este año, identificamos una necesidad importante de poder enfocar esfuerzos en el sistema financiero. De esa cuenta es de que emitimos medidas simplificadas con carácter opcional y voluntarias, pero sobre todo sin perder de vista el cumplimiento no solamente de la norma, sino también de los estándares internacionales. Aún así, definimos ciertos aspectos claves para efectos de que ciertos productos o servicios que los propios sujetos obligados definan como de menor riesgo en función del análisis de riesgo, en función de la naturaleza, de la experiencia y el conocimiento que ellos tienen, pues así han logrado poder implementar productos o servicios como cuentas de ahorros, cuentas de depósitos monetarios, algunas billeteras electrónicas, pago de remesas y algunos créditos en los cuales pues los pagos son menores, la transaccionalidad que el cliente va a manejar, la actividad económica del cliente es limitada. Por ejemplo, una persona que es jubilada, de repente una persona que en la economía está en la economía informal, pero su transaccionalidad es mínima. Todo eso permite que ellos puedan tener acceso a un mecanismo, a una cuenta o a un producto o servicio financiero en el cual le permita ya formalizar esos recursos, ¿verdad? Entonces, esos son aspectos importantes que hay que considerar y sobre todo, pues, la inclusión financiera se debe impulsar, se debe fortalecer a partir de todas las directrices que como autoridades emitimos y velar porque las propias instituciones también estén generando esfuerzos importantes en esa inclusión financiera de una manera gradual, pero sobre todo sin comprometer el sistema integral, ¿verdad? Entonces, eso es clave, poder identificar al cliente, poder gestionar sus riesgos, pero sobre todo implementar medidas adecuadas, acordes en función de esa actividad o de ese tipo de cliente que ellos pretenden, eh, pues, prestarles sus productos o servicios. Con eso me quedaría, Aileen. Gracias, Juan Fernando. La verdad que sí, el documento, la guía de Gafi es bastante explícita en lo que respecta al llamado que hace a los países, al tratamiento que le va a dar a la inclusión financiera. Me gustó mucho el abordaje que precisaste sobre que un proceso va de la mano con otro, específicamente el punto de la debida diligencia, que al fin y al cabo es la espina dorsal del propio proceso de inclusión. Y ya para pasar a nuestro contexto nacional, Roberto, nosotros
podríamos interpretar que ahora mismo está muy de moda ese término de inclusión financiera en la República Dominicana, en la región, pero más en nuestro país. Sin embargo, yo quisiera que tú nos expliques o nos des primero es un big picture de cómo ha estado la República Dominicana respecto de la inclusión financiera, pero también dónde nos encontramos ahora, cuáles son los principales retos que nosotros debemos afrontar de cara a promover una inclusión financiera, pero también es ver cómo en muchos sectores se está aplicando un de-risking que puede interpretarse que está un poco tal vez distorsionado de lo que es ese proceso de diferenciación del riesgo, del enfoque basado en riesgo y precisamente qué puede traer consigo o cuál sería el impacto de no acatar tal vez las directrices de la guía y sobre todo de actuar fuera de lo que es nuestro contexto de riesgo actual. Y bienvenido, Roberto, y muchas gracias. Bueno, bien, gracias a ti, Aileen, por la invitación. Para mí es todo un honor compartir el espacio junto, eh, junto al doctor, ¿verdad?, que acaba de dar una exposición importante desde el punto de vista internacional, regional. Eh, para mí es un placer compartir esta información con ustedes y con más de 700 personas que acompañan en este formulario 2025. Bueno, yo pienso que debemos de comenzar, Aileen, reconociendo, tal como lo dice, lo debemos de decir, repetir, asentar el hecho de que el GAFI está reconociendo que los marcos antilavados no se deben de convertir en un obstáculo para el acceso a servicios financieros. Yo creo que en eso podemos resumir el estándar y por eso, de hecho, integra en sus estándares la inclusión financiera como un objetivo complementario. La guía de la que hablas, emitida ahora en 2025, creo que es sumamente clave en ese sentido y bien enfático de que no debe ser un obstáculo. Yo recientemente estuve por Paraguay, eh, muy honrado de estar con los delegados de la FIDAC como parte de los expositores. Y me quedó bien claro varios elementos en esa visita, Aileen. Y uno es que los supervisores todos se encuentran en un proceso de transformación digital para hacer más eficiente su proceso de supervisión, ¿verdad? Todos están elevando sus niveles técnicos, tecnológicos, para hacer supervisiones más eficientes. Dos, promueven y regulan para impulsar el uso tecnológico en los sujetos obligados. Y número tres, promueven las medidas simplificadas para mejorar el acceso financiero. Algo que en nuestra propia evaluación de inclusión financiera, el estudio que se realizó en República Dominicana, quedó como parte del diagnóstico de que debemos de promover medidas simplificadas para mejorar el acceso financiero. Y cuando estudiábamos en la universidad, directora en economía, primera profesión, cuando veía esto, me acordaba de algo que nos enseñaba, de hecho, en la materia que daba el profesor Magín Díaz, en este caso, ¿verdad?, nuestro ministro, que hablaba sobre la regresión a la media. La regresión a la media en economía describe como una especie de fenómeno en el cual valores extremos en una primera medición, que quedan muy altos o muy bajos, tienden en observaciones posteriores a acercarse al valor promedio. Y me parece que eso es precisamente lo que está ocurriendo, porque pudiera verse la teoría de la regresión como una advertencia en la cual, aún sin logramos picos de bancarización con programas agresivos de inclusión financiera, sin una sostenibilidad en el tiempo, la tendencia será volver a niveles promedio de inclusión. Es decir, si no promovemos las regulaciones correctas, independientemente de los proyectos de bancarización que iniciemos, volveremos atrás. Pero lo que realmente está pasando, lo que yo veo que se está aplicando, y podemos hablar de esa regresión a la media, es que una época de un gran endurecimiento regulatorio extremo produjo un descenso bruto de inclusión financiera y ahora estamos viendo una tendencia a revertir parcialmente esas medidas extremas. Un poquito el mensaje, calma pueblos, creo que se nos está yendo a la mano con estas regulaciones y estamos dejando fuera parte del objetivo, parte de lo que provoca un producto financiero y es que tiene un efecto social importante. Entonces, en la medida en que endurecemos eso, lastimosamente la curva
es totalmente concreto. En la medida en que endurecemos, la inclusión financiera se nos va al piso. Entonces, además que la entidad y las personas terminan encontrando mecanismos para adaptarse. El problema es que causa un daño peor, ya que esos mecanismos pueden no estar regulados, ser más costosos o inclusive ampliar la informalidad. Mira lo que ocurre ahora, hoy en día, con un tema de de-risking que ocurre en un sector. Ese sector se ha visto una obligatoriedad de incluir a monedas virtuales para pagos internacionales. Entonces, me pregunto yo si estamos provocando un daño peor. Veamos el caso del financiamiento con la financiera, con el gota a gota. Un estudio revela que 50% de los adultos, el Global Index, ya desde el año 21, declaraban haber tomado algún préstamo, algún dinero en algún momento de forma informal. Entonces, claramente, ¿de qué hablamos? Hablamos de esa situación en donde el empobrecimiento desde el punto de vista regulatorio causa esas exclusiones. ¿Cuál es la realidad dominicana? Y en eso me voy a basar en los planes, mis reflexiones, las voy a basar en los pilares que están contenidos en los planes de la Estrategia Nacional de Inclusión Financiera que generó la Comisión de Inclusión Financiera que se generó en la República Dominicana. Esos pilares, el primer pilar habla de la expansión a cobertura física y digital. ¿Y cuáles eran esos planes? Bueno, ampliar la red a través de su agente bancario, impulsar programas de créditos sostenibles, evitando sobreendeudamiento, y apalancar la remesa como puerta de entrada en productos financieros. Y eso se alinea perfecto con la guía del GAFI, porque la guía del GAFI dice salud financiera más que cobertura. Es decir, no es tener más cuenta, es saber si realmente esto está provocando capacidad de ahorro, mejor manejo de deuda, protección contra riesgos. Inclusive están hablando ya de una inclusión financiera con resiliencia climática. O sea que tenemos que ver el alcance de cuando hablamos ahora de inclusión, de que estamos hablando. ¿Cuál es la realidad dominicana? Según los estudios, la meta para el 2030 es tener un 65% de tenencia de productos financieros formal, versus un 50% que ha estado rondando en los últimos años, ¿verdad? 19, 20, 21, por ahí anda la cifra. Según el Global Index, en el 2025, 5.3 millones de personas mayores de 15 años tenían acceso ya a cuentas bancarias, cuentas móviles, lo cual, según los cálculos, equivalía a cerca del 65% de la población. O sea que pareciera ser que logramos la meta que teníamos para el 2030, de manera que en ese sentido estamos bien. La mala noticia es que algunos estudios hablan de que hay muchas cuentas, pero muchas de ellas están inactivas o con un uso muy bajo. Entonces, no necesariamente estamos, digamos, caminando hacia, en la cobertura, hacia tener más, sino también hablamos hoy en día de salud financiera. Recientemente se publica una estadística donde la cartera castigada en los bancos sube un 47%. Entonces, eso claramente son indicadores que nos dicen que realmente tenemos que caminar no solamente a tener más, sino que sea mejor. Y con el tema de los subagentes, actualmente en República Dominicana, considerando los puntos de acceso bancario, que en el último estudio se estuvo hablando de un crecimiento promedio de un 5%, 6.000 y pico de puntos de acceso bancario, solo estudiados en el sector financiero, supervisado por la Superintendencia de Bancos. 26% son subagentes bancarios, de manera que es una figura que crece cada día más. Hay que resaltar que esta estadística claramente deja por fuera las cooperativas, que yo siento que históricamente han cubierto ese llamado desierto bancario, ¿verdad? Porque han estado cubriendo zonas rurales y que definitivamente han sido una piedra angular en inclusión financiera en zonas donde no existe ningún otro oferta. Yo pienso que el gran desmotivador, la gran barrera en ese pilar en particular, Aileen, que fue parte de tu pregunta, es que las operaciones bancarias están grabadas. Y eso a veces provoca que las personas no quieran usar el sistema financiero. Así que ahí tenemos también, no sé, una especie de detractores
especie de barrera importante para poder seguir en inclusión financiera. Pero también la cultura, no la cultura, es la realidad de que tener una cuenta bancaria siempre ha sido equivalente de pagar impuestos. Bueno, como la administración tributaria tiene una capacidad fiscalizadora a través de las cuentas bancarias, pero también algo que yo aplaudo y de hecho me encanta, es algo que también ha provocado que muchas puedan tener una cuenta bancaria, pero no necesariamente la usen para todas sus transacciones. El segundo pilar tiene que ver con el acceso, uso y desarrollo digital. Se habla del fomento a los modelos electrónicos, de pagos móviles, compra de nóminas, expandir la aceptación de pagos electrónicos, tales como las tarjetas, promover el onboarding digital. El doctor estuvo hablando sobre esa realidad. Y sobre ese particular, yo traigo algunas cifras. Primero, entender que en lo que tiene que ver con el onboarding digital, Gafi ya ha declarado el estándar que puede ser un canal simplificado para el cliente de bajo riesgo. ¿Sí? La realidad del onboarding digital estaba completamente satanizada y la equivalencia de no presencial era que debía de prenderse hasta la alarma de incendio. Hoy en día yo creo que eso también lo hemos calmado un poco, lo hemos colocado como no necesariamente como un canal de alto riesgo. Y queda demostrado que con la tecnología que tenemos hoy en día, una debida diligencia de onboarding digital puede ser inclusive más eficiente. Sin embargo, tenemos nueva vez una amenaza provocada por inteligencia artificial y los deepfakes. Entonces, de nuevo, caemos en una realidad aterradora que amenaza la confianza de este canal. En un estudio que estuve viendo, 62% de los bancos encuestados dice que el onboarding digital es una tendencia que lo expone a la entidad más fraude. 40% considera que el fraude de identidad sintética, incluyendo los deepfakes, será una de las mayores amenazas para la institución a partir del 2025. Y en otro estudio se hablaba de un incremento de más del 2000% de intentos de fraude de deepfake en los últimos 3 años. Entonces, claramente, sí, estamos promoviendo un onboarding digital, pero tenemos algo que nos está frenando. Nuestra realidad dominicana es que tenemos reglamento de onboarding alineado al GAFI para clientes de bajo riesgo y que los estudios de la estrategia nacional determinó en ese momento que 50% de las entidades, digamos, a la cual se le había encuestado, ya tenían apertura de cuenta en forma remota y para el 2030 el objetivo es que sea de un 100%. Ahora, hablando de la parte de debida diligencia simplificada, nosotros regulatoriamente quizá no tuvimos una definición unificada sobre la debida diligencia simplificada que llevara a un único criterio. Pero pienso que sí fuimos desarrollando umbrales que se establecieron para varios sectores, lo cual implicaba necesariamente un enfoque basado en riesgo, como es el caso de la joyería, luego de la SAC, que establecían centros umbrales para la debida diligencia. Y eso permitía cierta flexibilidad en términos de la debida diligencia, que sabemos que muchas veces, la gran mayoría de veces, es el que provoca un impacto en poder acceder a un producto financiero. En el año 20, la superintendencia emitió los requisitos mínimos para abrir cuentas básicas para pagos de nómina, con balance menor a 45,000 pesos. Pareciera ser un producto no muy famoso. De hecho, un estudio en el 2023 revelaba que solo 8 entidades tenían esa modalidad. Tendríamos que ver a la fecha cómo está. La realidad es que todavía tenemos instituciones donde yo recientemente mandé a la joven de mi casa a abrir una cuenta y tuvimos que hacer una cartita de que trabajaba allá, que era un jugador, etcétera, una persona que probablemente iba a depositar el salario mínimo. Así que, no sé, ahí tendríamos que ver qué ocurre en términos de la aplicación de estos lineamientos, lo cual de hecho también en el 2025, muy recientemente, estamos estrenando lineamientos mínimos
para este tipo de cuentas básicas para las MIPYMES, lo cual se alinea mucho a lo que está ocurriendo a nivel regional para flexibilizar, ¿no? Para permitir que esto que fluya, ¿verdad? Y que entendamos el riesgo, que aperturar algunos tipos de productos que no son tan riesgosos, pero no debería de ser tan complicado. Sin embargo, la realidad es que a veces la complejidad normativa, sumada a la subjetividad de criterio, el temor de las sanciones, de interpretaciones, provoca a veces sobrereacción, entiendo yo, en la aplicación de la disposición. Es producto de la falta de claridad en el alcance, pero sobre todo en su ejecución práctica. Miremos ahora, en su momento tuvimos FATCA para cierto tipo de cliente y terminamos llenándolo el formulario a todo el mundo. Hoy en día tenemos una disposición que tiene que ver con una certificación de sujetos obligados financieros y estamos terminando también pidiéndole casi a todo el mundo que se registre en la UAF. Y eso termina creando una exclusión a un producto financiero porque crea una barrera importante y no necesariamente porque lo que se está solicitando sea complicado, sino porque quizá su ejecución práctica no se realice de la manera correcta, ¿no? Pienso que, por cierto, yo apoyo muchísimo esa disposición, pero claramente, como toda disposición nueva, tiene una curva de aprendizaje. Pero para mí está provocando una revolución positiva enfocada al cumplimiento, donde muchos sujetos obligados financieros, lo más cerca que van a estar de una multa, ¿verdad? Lo equivalente a una multa es que le digan, no te podemos abrir la cuenta o no te podemos mantener la cuenta si no te registras y no muestras que estás registrado, ¿no? El gran problema es que a veces mandamos personas que no tienen nada que ver con sujeto obligado y eso claramente crea un tipo de una barrera para acceder a un producto financiero. Yo pienso que otro tema que tenemos que poner sobre la mesa, que en eso sí estamos muy lejos de lograrlo, la duplicidad del proceso de debida diligencia. Pienso que eso hay que buscar la forma de promover modelos de intercambios, ¿no? Ya la gente está cansada de llenar el formulario una y otra vez en diferentes lugares, ¿no? Y pienso que podemos simular modelos de compliance data sharing. Tenemos algunas experiencias en Singapur, lanzada por la Autoridad Monetaria del 2023, que permite que los bancos compartan información sobre clientes en un marco regulatorio seguro. En la India tenemos otros registros centralizados. La Unión Europea, el European Banking Authority, desarrolla la cartera de identidad digital europea, que sirve como un modelo de intercambio estandarizado de información. Pienso que ojalá llegar a un punto tecnológico y regulatorio donde se puedan promover este intercambio de información. Y yo particularmente no solamente hablo dentro del sistema bancario, sino dentro de todos los sujetos obligados. Y yo pienso que con eso quitaríamos uno de los problemas que se tiene a la hora de acceder a un producto financiero y hacer el tema de la debida diligencia. Hay otros pilares, no quiero quitarle mucho tiempo al foro, un ecosistema competitivo e innovador, y ahí se están integrando las fintech, la protección y transparencia al usuario. Yo pienso que ahí el sector cooperativo tiene un reto que enfrentar, ¿verdad? Estoy hablando, ¿verdad?, de las situaciones que tenemos aquí en el patio, en la casa. Sector cooperativo que ha sido históricamente un pilar en la inclusión financiera en zonas rurales, segmento de bajo riesgo, pero en la parte del eje de protección y transparencia, realmente hay algunos vacíos significativos. Debemos de ver cómo logramos, digamos, tener instituciones equivalentes a ProUsuario, que han logrado decenas de miles de reclamaciones se han recibido y cientos de millones de pesos se han acreditado a usuarios por reclamaciones. Yo pienso que eso es importante. Y por último, la parte de educación financiera, que según un estudio
del Banco Central decía que 19.4% de personas abrieron cuenta al recibir educación financiera. Entonces, pareciera ser que podemos concluir que en el tema de inclusión financiera, Aileen, la educación por sí sola no parece ser suficiente. Pensamos que mucha educación financiera pues, va a llevar a una mejor conducta, pues, las estadísticas parecen no reflejar ese modelo. Claramente tenemos el tema del de-risking, pero paso de nuevo contigo y con mucho gusto luego podemos abordar eso. Bueno, gracias, Roberto. Yo voy a volver a pasar la palabra a Juan Fernando para que nos dé una reflexión final y luego pasar a Roberto para también su reflexión final y poder pasar pues a la sección de preguntas. Ya tienen el código QR, los que deseen hacerle preguntas pues a estos dos expertos. Entonces, Fernando, ¿cuál es el mensaje que tú nos quieres dejar respecto a este tema? ¿Qué tenemos que seguir trabajando? ¿En qué nos tenemos que enfocar? Ok, muy bien, Aileen. Bueno, la verdad es que a nivel global este tema es un reto, parece sencillo, pero a la vez tiene sus propias complejidades. Ya lo mencionaba Roberto desde un aspecto muy práctico que es el tema de poder llegar eh, esa educación financiera, no solamente la educación financiera, sino también esa comprensión del uso de un producto financiero hacia la población y la importancia de poder formalizar en una economía en la que los productos o servicios financieros y el hecho de tener acceso en un sistema financiero regulado, pues tiene otros beneficios, tiene otras ventajas, ¿verdad? De esa cuenta es que principalmente pues debemos propiciar y generar esfuerzos encaminados a seguir fomentando la inclusión financiera sin debilitar la integridad del sistema. Pero desde el punto de vista de autoridades, tenemos la responsabilidad de asegurar que más personas accedan al sistema financiero formal, sobre todo, pues principalmente gestionar esos riesgos adecuadamente, generar una sola voz en el sentido global de poder brindar esas posibilidades a las personas, poder saltar esos desafíos, pero tan importante, los países tenemos el compromiso de seguir trabajando para lograr un sistema financiero y eso es particularmente lo que se busca, más abierto, seguro, regulado, pero sobre todo inclusivo para aquellas personas hoy en día de la población que más lo requieren, que más lo necesitan. Habrán algunos desafíos importantes como los que mencionaba Roberto, el tema de impuestos, pero indudablemente el reto es poder, desde la perspectiva nuestra y de prevención de lavado de dinero, no generar un obstáculo en esa inclusión financiera, sino principalmente ser facilitadores hacia las propias entidades. Nosotros, ya lo mencionaba, tenemos una responsabilidad clave. Los sujetos obligados pues se apegan a las normas, no solamente hacia los estándares internacionales, sino a la regulación del propio país. Y ahí es el impulso que todos tenemos que darle a esa regulación, poder generar guías de mejores prácticas, de buenas prácticas o instrucciones que definitivamente fortalezcan la parte de controles, pero que a la vez busquen ese equilibrio y poder facilitar esa inclusión financiera a partir de una debida diligencia proporcional en función del riesgo y sobre todo encaminada a obtener información clave del cliente, que no solamente sea un tema de controles, sino también toda esta información es para efectos de poder enfocar esfuerzos de las propias entidades financieras hacia el nicho de mercado que quieran atender. Bueno, solamente con eso me quedaría, Aileen. Muchas gracias. Bueno, pues ahora escuchamos, gracias Juan Fernando, ahora escuchamos la reflexión final de Roberto. Pues, pues yo pienso que, muy alineado a lo que comenta el doctor, eh, me atrevo a abordar el tema del de-risking como parte de mi conclusión final. Yo pienso que eh, importante entender que ha habido una declaración, una reflexión directa del Grupo de Acción Financiero donde especifica que el de-risking masivo eh, es contrario a todos los estándares del GAFI. O sea que yo pienso que eso lo vamos a mantener siempre en la mente
donde sugiere que los países deben emitir guías claras para que gestionen el riesgo de manera proporcional. Y que el mismo Gafi declara que no es compatible con un enfoque basado en riesgo. Yo pienso que bajo esa premisa, ¿verdad? Entiendo que debe de quedar sobre la mesa una propuesta, y es que dentro de los esfuerzos que deben de hacer los países para abordar el tema del risking, debe de haber intervenciones regulatorias y de supervisores, o sea, guías, comunicados oficiales. Muchos países emiten lineamientos que prohíben a los bancos prestar relación de forma indiscriminada y los listan a evaluaciones de caso por caso y una clarificación de esas expectativas regulatorias. De hecho, hay algunos ejemplos prácticos. En Australia emitió en el 2021 una declaración contra el debunking y en el 2023 genera guías específicas para que las entidades no apliquen una expulsión masiva. Estados Unidos también publica la estrategia de risking. El Reino Unido y la Unión Europea crean licencias o exenciones humanitarias y ciertos foros regionales también se vienen impulsando proyectos para estabilizar las relaciones de corresponsabilidad, mejorar el tema de prevención y lavado de dinero. Con conocimiento de causa, yo puedo decir que eso quizá es algo que falta, ¿no? Aquí todavía tenemos temas de cierre masivo de cuentas provocado por supuesta injerencia que tenemos de bancos extranjeros que nos prohíben hacer negocios en nuestro país. Entonces, pienso que es un tema que debe de abordarse de una forma más directa, más seria y más estratégica, que definitivamente que no sabemos cuándo le toca al próximo sector. Entonces, es un tema, cuando hablamos de inclusión financiera, es un tema que debemos de abordarlo porque es todo lo contrario a la inclusión financiera. Tomar medidas adicionales de política pública, como si un marco de legales claros, incorporar sanciones en el tema de las sanciones humanitarias. ¿Y por qué hacemos esto? Bueno, porque hay un impacto en la propia integridad del sistema financiero. Debemos de entender lo siguiente: cuando se reduce la exclusión financiera, es un riesgo de lavado. Empuja a las personas al uso de efectivo, a canales no regulados, o sea, no tener a la persona dentro del sistema financiero. No hablo del sistema financiero, no hablo solamente de los múltiples, no diría un sector en particular. Hablo de todo lo que conforma el sector financiero, que son diversas las instituciones. Cuando usted, a medida que se excluye, lo que aumentamos es el riesgo de lavado, desde el punto de vista sistémico. O sea, cuando tú, todo lo contrario, provoque fortalecer la transparencia y la integridad del sector financiero, ampliar coberturas de medidas de corrupción, ¿verdad? Proteger a los más vulnerables contra la explotación criminal, por ejemplo, las mulas financieras. Pero sobre todo, uno de los grandes efectos de desregular sectores que se quieren o ya están regulados. Cuando tú los excluyes de un producto financiero, a veces provocas esa reacción. Cierre de un sector regulado, lo quiebras, ¿verdad? Hay que entender que todo este tema del risk comenzó, yo me acuerdo porque trabajaba con el sector que primero comenzaron con el risk en una época de cuando Obama comenzó con un efecto comercial, o sea, lidera quebrar un sector en Estados Unidos que no era de interés de algunos países, ¿verdad? Entonces, esto ha continuado a pesar de la madurez que tenemos ya en temas de gestión de riesgo, digamos, estándares actualizados y con toda una madurez en el sector, en el sector financiero. Sin embargo, se continúa viendo. Entonces, yo pienso que también un tema que debe de estar en una agenda nacional, que definitivamente totalmente contrario a poder provocar un tema de inclusión financiera como se quisiera. Bueno, Muchísimas gracias. agradecer a Juan, Fernando, a Roberto por su tiempo, por el apoyo al decir sí a participar en este Forum Lab.
y no voy a quitarle mucho tiempo a los participantes que han hecho algunas preguntas. Las voy a buscar. Por ejemplo, eh, dice que una de las debilidades en nuestra jurisdicción es el secreto bancario, frente a la posibilidad de utilizar el mismo soporte para transacciones en diferentes entidades bancarias. Eso tiene que ver mucho con lo que comentaste, Roberto, en tu primera eh, Sí, participación. No sé si quieres comentar algo al respecto y también Juan Fernando desde la óptica también desde de Guatemala, el tratamiento y demás. y con mucho gusto. Sí, yo pienso, por eso en mi comentario decía que tenemos que crear un marco regulatorio seguro que lo permita, ¿no? Eh, y hay regulaciones que ya establecen que sobre la base y la posibilidad de que así el usuario lo autorice, pues se pueda compartir información, ¿no? Y sobre esa base es que se están desarrollando proyectos como Open Finance, en donde hay una apertura de intercambio de información, pero claro, ha habido una autorización del usuario para que A pueda enviar la información a B. Y nadie se va a rechazar a que ya todo lo que yo le entregué a A y todas las gestiones que me hizo A, ahora la tenga B para yo tener que evitar de nuevo toda una serie de profundizaciones y preguntas que son las mismas que yo le entregué a A. O sea, si yo sigo trabajando en el mismo lugar, en la misma carta de trabajo, estoy casado con la misma persona, etcétera. Y esa duplicidad, yo pienso que lo podemos ver como parte de la barrera que tenemos hoy en día con este tema de inclusión financiera. Y yo creo que no solamente de inclusión financiera, sino de acceso a cualquiera de los productos que ofrecen los sujetos obligados. O sea, un dolor de cabeza ya lo tenemos al sacar una póliza de vida, y un dolor de cabeza lo tenemos al comprar un carro o una casa. Así que sí, yo pienso que necesitamos revisar las regulaciones, pero también evaluar bien la que tenemos, a ver qué tanto la podemos aprovechar. Porque pienso que hay espacios en donde podemos actuar inclusive con la regulación que tenemos hoy en día y compartir. Juan Fernando, si quieres agregar algo. Bien, gracias. Bueno, la verdad es que muy en línea con lo que menciona Roberto. En Guatemala la verdad es que la información, particularmente ha habido mucha sinergia dentro del sistema financiero. Con relación al ente tributario, la verdad es que siempre hay un temor por parte de la población, muchas veces es desinformación con relación a, bueno, tiene acceso directo a mi información bancaria, a mi cuenta bancaria, a mis transacciones. No necesariamente, ¿verdad? Pero aún así el ente tributario, si bien es cierto, no tiene un acceso directo, puede requerirlo y eso va a depender de cada caso en concreto, no necesariamente en todos los casos, no necesariamente en mis cuentas de los diferentes bancos o instituciones financieras que tenga, pues ellos ya tienen acceso directo, ¿verdad? Sino va a depender mucho de ciertas circunstancias o situaciones en las que yo como persona individual pueda figurar como representante legal o figurar con una serie de empresas o sociedades anónimas y eso llame la atención y pues el punto focal ya se centra en mi persona o en una entidad jurídica. Pero realmente es una cuestión más, uno de desinformación, otro es un tema de transparencia, indudablemente el tema del secreto bancario y las implicaciones que eso pueda tener también genera retos importantes a nivel país y tal vez aquí el tema importante es no temerle a eso, sino el punto es hacer uso adecuado de esa información para los casos bien en concretos en los cuales, pues sí, el ente no solamente investigador, sino el ente tributario y algunos otros, pues requieren información para efectos de poder llegar a un caso en concreto, alguna situación, ¿verdad? Con eso me quedaría, Aileen. Perfecto. Otra pregunta es, la puede responder cualquiera de los dos. ¿Qué mecanismos deberían implementarse en las entidades financieras para poder equilibrar el acceso al crédito de cara a la inclusión financiera? Adelante, Doctora, Roberto. adelante, sí. Bueno, bien, la verdad es que uno
tener regulado, ¿verdad? El acceso al crédito. Hoy en día les hablo de la situación en Guatemala. La verdad es que hay mucha oferta de crédito que está regulado por las entidades bajo la vigilancia e inspección de la Superintendencia de Bancos, otras que no lo están, como las cooperativas de ahorro y crédito, y otras entidades más que son empresas, pero no necesariamente tienen una regulación. ¿Qué pasa? Muchas de estas, al igual que las microfinancieras, tienen ciertos nichos de mercado y enfocan sus esfuerzos y sus recursos en poder brindar un crédito que esté encaminado a las propias necesidades de esa población o de ese nicho de mercado. Entonces, va a depender mucho la especialidad, desde un banco hasta una microfinanciera o empresas que no están reguladas. Y ahí muchas veces lo que se refiere es, hay una desventaja desde el punto de vista de regulación, desde el punto de vista de la formalidad. Claro, esa desventaja en algunos casos ponen aprietos a la población porque es mucho más fácil tener acceso en una entidad no regulada, pero el costo es la alta tasa de interés, ¿verdad? Entonces, si me refiero al ambiente ya regulado, pues indudablemente ahí los mecanismos es lo que hoy en día muchas entidades están haciendo, es comprender, conocer al cliente, saber sus necesidades y efectivamente poder enfocar, por decirles, publicidad que va hacia los dispositivos, hacia los celulares, pero no necesariamente 10 correos electrónicos o 10 publicidades que me llegan, sino ya en función del comportamiento que yo tengo como cliente. ¿Dónde consumo más? Consumo más en establecimientos de comida rápida, consumo más en, en establecimientos de electrónicos y algunos otros, y en función de eso, hoy en día las instituciones están enfocando esa oferta financiera hacia esos clientes ya en función de esas necesidades. ¿Con qué frecuencia yo compro un vehículo? ¿Dónde consumo más con una tarjeta de crédito, verdad? Entonces, en función de esas necesidades, van orientando el financiamiento hacia esos clientes. Va a depender mucho de la estrategia y de lo sofisticado también que tenga dentro a lo interno la entidad para poder definir cuáles son esos gustos y preferencias para poder ofrecerle, como dicen, no un crédito, sino una experiencia en la cual el cliente pues acepte y se acerque a esa institución. Perfecto. Otra pregunta, también cualquiera de los dos. ¿Cuáles características específicas debe cumplir un producto para ser considerado de inclusión financiera? Mira, de hecho, el, la guía establece, ser sincero, lo termino por aquí, anotado, la guía establece una definición y dice: el acceso y uso de activos de un conjunto adecuado de servicios financieros regulados, apropiados, seguros, convenientes, asequibles por parte de individuos y entidades que se benefician de dichos servicios. Apropiados significa que los productos y servicios deben de estar adaptados a la necesidad de los clientes, tal como decía el doctor ahora mismo, y que son prestados de manera transparente y justa. Yo pienso que de alguna manera la propia guía de inclusión financiera establecía esas características. No sé si ahí quisiera agregar algo adicional. Y ya una última pregunta, la pueden pues responder ambos. Si ustedes consideran o cuáles ustedes consideran productos de inclusión financiera de mayor riesgo o tendentes a que puedan llevar un nuevo nivel de exposición al riesgo a la alza. Inclusión financiera. Que yo particularmente pienso que todos los productos que van enfocados a la inclusión financiera atienden a un sector de la población o a una actividad económica que, que yo diría que es todo lo contrario. O sea, normalmente lo debemos considerar de bajo riesgo, ¿no? Diría, por ejemplo, en el caso de las MIPYMES
o el caso de, eh, no sé, el caso de las mujeres que no tienen empleo formal o en general eh, las personas que no tienen empleo formal, etcétera. O sea que yo particularmente como lo veo es que en la creación de este tipo de productos, cuando lo evalúas, van enfocados precisamente a entidades o personas o segmentos que no generan mucho riesgo y de hecho por eso se promueven regulaciones simplificadas, donde en Colombia yo vi un proyecto en donde la identificación era mínima, básicamente copia de cédula, nombre, número de cédula y dirección, listo. Y con eso se te creaba una cuenta bancaria, claramente como la que tenemos hoy en día aquí, generada por la Superintendencia de Banco, que tienen un monto y un saldo, se te permiten hasta un máximo de transaccionalidad mensual. Yo pienso que hacia ahí es donde tenemos que caminar, ¿no? Sobre todo para y proteger a una población bastante vulnerable, que hoy en día no es que está desatendida. Y, viéndolo desde el punto de vista bancario puede ser, pero cuando entran más las cooperativas en la jugada, pues ya la percepción cambia, ¿no? La realidad cambia porque realmente la cooperativa no estaba allí atendiendo a alguno de esos segmentos. Y la verdad que yo pienso que no, que la pregunta sea, normalmente esto de banco. Ahora, habrían otros sectores de alto riesgo que solo por ser de alto riesgo provocan un de-risking. Ya eso sí lo tenemos que ver de otra manera. Yo pienso que también hay un exceso de así, bueno, como la percepción es alta, pues entonces vamos a aceptar el juego. Si lo pensamos, la mayor cantidad de activos y casos que se han visto de las situaciones que nos hemos visto involucrados en República Dominicana, los activos que se ven involucrados son los vehículos eh, y los inmuebles, y sin embargo, yo no veo que estén cerrando masivamente constructoras y viven de vehículos. O sea, como que a veces inclusive hasta contradictoria las decisiones que toman en ciertos sectores versus los sectores que real y efectivamente se están dando los casos de los vehículos. Entonces, solo ahí aportando alguna idea que, si entendí bien la pregunta sobre este tema que hemos dicho. ¿Algo para agregar ya finalmente, Juan Fernando? Sí, sí, muy, muy en la línea. La verdad es que definitivamente el enfoque por naturaleza, el espíritu de poder generar productos y servicios que propicien y que motiven y que incidan en la inclusión financiera es precisamente aquellos que definitivamente el riesgo es menor, ¿verdad? Es decir, hoy en día nosotros tenemos entidades bancarias donde a partir del año 2020 nosotros desmaterializamos nosotros le denominamos formularios para inicio de relaciones y en gran medida a partir del formulario electrónico simplificado eso motivó mucho el onboarding digital a partir de una solicitud de tarjeta de crédito, una cuenta de ahorro, una cuenta bancaria, inclusive el otorgamiento de créditos y algunos otros. Pero ¿qué se buscaba? En las preguntas claves en el onboarding va, por ejemplo, usted es una persona expuesta políticamente y yo consigno de que sí, indudablemente eso ya no es para mí inclusión financiera, ¿verdad? Es decir, ahí ya me aplican medidas de debida diligencia intensificadas en función a los estándares internacionales porque yo como persona expuesta políticamente tengo un riesgo mucho mayor a lo que tiene una persona que tiene el salario mínimo, un jubilado, una ama de casa, que se esperaría de que los ingresos o los depósitos o las operaciones que va a realizar son producto, por ejemplo, de una remesa familiar que hoy en día en nuestro contexto no supera los 350, $400. Bajo ese concepto estaríamos hablando de eso en un salario mínimo. Entonces, indudablemente, por naturaleza, ya un producto de riesgo con características
mayores ya no puede ser ofrecido para efectos de inclusión financiera. Entonces hay que conocer muy bien cuál es el nicho de mercado, cuál es la zona, a qué cliente potencial yo quiero llegar, quiero bancarizar, pero también necesito llevarle esa educación financiera y comprender cuál es su realidad, su transaccionalidad y una serie de situaciones que son las que van a permitir hacer en cierta forma, un ecosistema lo más sano posible, donde lo que decía Roberto, yo no le voy a pedir una gran infinidad de documentos, sino solo una información clave puntual que me permita conocerlo e identificarlo para atender el estándar, para atender la normativa vigente, pero sobre todo que si yo determino, yo institución financiera, derivado del análisis que hago, determino que es un riesgo bajo, pues ese cliente es potencial para poder ofrecerle ese producto o servicio de bajo riesgo, ¿verdad? Solamente. Bueno, yo creo que todos hemos quedado más que complacidos porque tanto Juan como Roberto pues no llenaron nuestras expectativas, sino que las sobrepasaron. Quiero darle las gracias a Juan Fernando, a Juan Carlos y a todos nuestros compañeros de la UAF de Guatemala por el apoyo y por siempre contribuir a que la educación en materia de prevención se extienda y se replique. Y a Roberto también, que es una referencia en nuestro país en el tema, que siempre también tiene las puertas abiertas para contribuir y apoyar de manera desinteresada. Gracias también a todos los que nos acompañaron, más de 700 personas conectadas en el día de hoy. Y con esto, pues, le paso la palabra al equipo para que pueda hacer, pues, la despedida formal. Muchísimas gracias nuevamente y aquí estamos pues a la disposición y a la orden. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Un gusto. Muchísimas gracias a todos. Hemos llegado al cierre ya de esta jornada, la que hemos compartido valiosas reflexiones y aprendizajes sobre la inclusión financiera y las actualizaciones del GAFI. Queremos expresar, como bien dijo nuestra directora, nuestro agradecimiento al señor Juan Fernando Sargueta, de la Superintendencia de Bancos de Guatemala, y al señor Roberto Mella Cot, socio fundador de RMC RIX Managers y Compliance, por su tiempo, sus aportes y por enriquecer este espacio con su experiencia. Asimismo, agradecemos el liderazgo y acompañamiento de nuestra directora general, la señora Eileen Guzmán Coste, quien impulsa precisamente este tipo de espacio de formación y diálogo para fortalecer nuestro compromiso con la prevención y el cumplimiento. Les recordamos que al finalizar esta jornada van a poder descargar los participantes su constancia de participación a través del aula virtual. Asimismo, completar la encuesta, hemos colocado el enlace, eso nos ayuda a mejorar nuestras capacitaciones y poder reforzar cualquier aspecto que sea necesario. Gracias por su participación, por sus preguntas, por sus aportes. Sé que no respondimos todas, pero sé que lo que dimos es más que suficiente para que todos podamos aprender un poco más de lo que es la inclusión financiera. Eso simplemente es un paso. Les invitamos a seguir leyendo y seguir aprendiendo sobre este tema. Así que hasta la próxima. Nos vemos en una próxima ocasión y feliz tarde a todos. Chao.